Estos son los colores de los taxis en Buenos Aires. La parte de abajo es color negro, el taxi es negro, pero tiene arriba color amarillo. Y esto es característico de los taxis en Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hola, hoy visitaremos un país hispanohablante, o sea, un país donde se habla el idioma español. Este país se encuentra en el continente americano. Acá podemos ver un mapa. Esta parte es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. Luego tenemos Centroamérica, también llamada América Central. Y luego tenemos Sudamérica, también llamada América del Sur. América del Sur. Hoy visitaremos virtualmente el país del tango. El país del tango. ¿Sabes tú cuál es el país del tango? Bueno, desde luego Argentina. Argentina. Visitaremos la ciudad de Buenos Aires, específicamente un monumento que para los habitantes de Buenos Aires tiene mucha importancia, mucho significado. Vamos a acercarnos un poco más y acá tenemos una vista del mapa de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esta es la ciudad capital de Argentina. Nos acercamos un poco más. Hoy visitaremos la Plaza de la República. En esta Plaza de la República se ubica un monumento llamado el Obelisco. El Obelisco. Y todo esto está en el centro de la Avenida 9 de Julio. La Avenida 9 de Julio es el corazón de la ciudad de Buenos Aires y es un lugar donde los argentinos hacen grandes celebraciones. Por ejemplo, hace algunos años, pocos años, Argentina se coronó como campeón mundial de fútbol. Tú sabes que en Latinoamérica y en casi todo el mundo le llamamos fútbol al deporte que en Estados Unidos se llama soccer. A esto le llamamos fútbol. ¿Tú conoces a este jugador argentino muy famoso? Mm, Estoy seguro que sí. Él se llama Lionel Messi. Por supuesto, él es argentino y hace poco él levantó la Copa del Mundo. Levantó la Copa del Mundo de fútbol. Esto, por supuesto, fue una locura para todos los argentinos y ellos fueron más de 1 millón de personas a esta plaza, la Plaza de la República, donde está el monumento del obelisco. Aquí vemos que algunas personas tenían banderas gigantes. Podemos ver que la bandera de Argentina tiene los colores celeste, blanco y celeste, y en el centro tiene una imagen del sol. Algunos chicos se subieron a los semáforos y ondeaban la bandera de Argentina con mucho orgullo, porque ganaron el campeonato mundial. Los futbolistas en Argentina tienen un estatus muy alto. Algunas personas casi sienten que son como un dios para ellos.
casi como un dios. Entonces, cuando Argentina gana un campeonato importante como la Copa del Mundo, todos van a caminar, bueno, no todos, pero miles de personas van a caminar por las calles de la Avenida 9 de Julio y el Obelisco. Hoy nosotros visitaremos este lugar para conocer un poco qué hay allí en un día normal, un día normal. Vamos a colocarnos virtualmente acá en la Plaza de la República y caminaremos un poco por las calles. Puedes ver que Buenos Aires tiene un sistema de transporte donde utilizan mucho los autobuses. Acá vemos una publicidad de Coca-Cola. Estas publicidades están por todo el mundo, donde ellos venden este tipo de bebidas. Vemos también que el césped está muy bien cuidado. Ellos han recortado el césped y vamos a caminar un poco por el lugar. Acá puedes observar que alguien puso una bandera de muchos colores, posiblemente una bandera del movimiento LGBTQI+. No recuerdo todas las letras. Posiblemente fue el mes del orgullo gay, posiblemente. Y esto muestra que Argentina es un país democrático, un país libre donde puedes mostrar diferentes formas de pensar. Acá se observa el monumento llamado el Obelisco. El Obelisco es un monumento de estilo egipcio, que ellos colocaron acá. Es posible subir por la parte de adentro y aquí hay una ventana. Quiero ver, sí, puedes ver algunas ventanas a los lados y es posible subir por la parte de adentro. Este sistema de luces es específicamente para alumbrar este monumento, específicamente para esto. Vemos que hay algunas personas que caminan por las calles y como es común en muchos países del mundo, en las plazas hay palomas. Así se llaman estas aves. Todas estas son palomas. Quiero acercarme un poco más y ver qué dice este monumento, qué leyenda tiene el monumento. Veamos. En el monumento, en cada lado del monumento hay algunas informaciones. Por ejemplo, aquí dice que Buenos Aires, la ciudad capital, habla a la República, que es todo el país de Argentina, en el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. La fundación, el día que se estableció Buenos Aires como una ciudad. La persona que fundó la ciudad se llamaba Don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza fundó la ciudad el 2 de febrero del año 1536. Esto está escrito en números romanos. ¿Tú puedes leer números romanos? 1536. Hace casi 500 años. Pero este monumento lo pusieron cuando fueron los 400 años. Quiere decir en 1936. 1936. Acá podemos ver un vendedor de algodones de azúcar. Un algodón de azúcar. Es para que las personas puedan comer algo dulce. A muchas personas les encanta comer azúcar, claro. Esta persona podría ser
una turista, quizá, o sencillamente está viajando y lleva su maleta, su equipaje, lleva su equipaje. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Vemos otra bandera del orgullo gay, lo cual muestra que en este país hay libertad de pensamiento y aquí al lado de la plaza hay diferentes tipos de negocios. Por ejemplo, este se llama Tostado Café Club de Obelisco. Quiere decir que aquí puedes beber un café. Tenemos también el KFC, el Kentucky Fried Chicken de la Plaza del Obelisco o de la Plaza de la República, de la Plaza de la República. Y podemos ver que la comida chatarra de Estados Unidos se vende por todo el mundo. ¿Sí? Mucha gente come comida chatarra. Hablando de comida chatarra, desde luego puedes encontrar McDonald's también en Buenos Aires y en cualquier ciudad de Latinoamérica. Siempre habrá restaurantes de McDonald's. Aquí vemos una publicidad también de McDonald's y su comida chatarra. La comida chatarra de McDonald's. Creo que si tú visitas Argentina algún día, podrías probar un poco de la comida local, la gastronomía local, en lugar de comer una comida chatarra de Estados Unidos, posiblemente. Este es un semáforo peatonal. Peatonal. Peatones son las personas que caminan por las calles, no los que van en automóvil o motocicleta. Veamos algunos peatones. Este es un paso peatonal, un paso peatonal. También le llaman paso de cebra, porque tiene los mismos rayas como yo ahora, rayas como una cebra. Sí, se le llama paso de cebra o paso peatonal. Ella es una peatón. Veamos. Sí, seguro hay más peatones. Todos ellos son peatones, peatones. Entonces, el semáforo específicamente este semáforo peatonal, les dice a ellos, ok, ahora pueden pasar los peatones por el paso de cebra. Es seguro caminar en este momento porque los vehículos están detenidos. Los vehículos están detenidos en este momento. Caminaremos un poco más por acá. Hay algunas otras tiendas acá por el lugar. Vemos más autobuses. Y dice que hay señal de Wi-Fi en este lugar. ¿Tienes señal de internet en esta plaza? Cool, ¿no? Qué bien, qué bien. Aquí vemos un trabajador municipal. Municipal significa él trabaja para la ciudad de Buenos Aires como un jardinero. Un jardinero. Alguien que debe cuidar el césped y algunas flores posiblemente acá. Él es un jardinero. Acá puedes ver que él lleva un traje que dice zona verde y seguramente él está tomando cuidado de las plantas de esta plaza para que siempre esté muy lindo todo, muy lindo. Del otro lado hay algunos otros negocios. Globales República, no sé si es un negocio de seguros posiblemente. Podemos ver que en la capital de Argentina, en Buenos Aires, hay mucho tráfico en este sector, en la avenida 9 de Julio.
Mucho tráfico. Veamos cuántos carriles hay acá. Un carril. Por ejemplo, este es un carril, ¿no? Un lugar donde pueden circular los autos en línea recta. Este es un carril, otro carril. Parece que hay, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carriles. Siete carriles. Es muchos carriles, son muchos carriles. Este es un taxi, un taxi. Lo sé por los colores que tiene. Te mostraré algún otro taxi para que tú veas. Los taxis en Buenos Aires tienen colores específicos. Creo que aquí hay otro. Estos son los colores de los taxis en Buenos Aires. La parte de abajo es color negro, el taxi es negro, pero tiene arriba color amarillo. Y esto es característico de los taxis en Buenos Aires. Bueno, ya veremos un taxi, te mostraré más de cerca los taxis. Aquí vemos una linda familia que caminan juntos por la plaza. Ellos llevan mascarillas porque estas imágenes son del año 2021. Era un tiempo todavía de la pandemia de COVID. Muchas personas utilizaban mascarillas por las calles. Va un señor con su esposa probablemente y su hija en hombros. Su hija en hombros. Ellos son peatones también, caminan por las calles. Acá vemos una pequeña estación de policía. Vamos a acercar un poco más. Una pequeña estación de policía de la ciudad de Buenos Aires. Qué bueno, ¿no? Hay algo de seguridad en este lugar, creo. Diferentes tiendas. Vemos que la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires es muy linda, tiene muchos edificios de estilo europeo. Por ejemplo, este es un banco, el banco BBVA. Acá puedes ver el nombre BBVA. BBVA. Es un banco y tiene un edificio muy lindo, creo yo, de estilo europeo. Aquí hay más edificios de estilo europeo y por esto a muchos turistas les encanta la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos un reloj que indica que en este momento son las 6:10. 6:10. No sé si de la mañana o de la tarde. No lo sé. Pero muchas personas parece que van al trabajo o vienen del trabajo, no lo sé. Tiene su mochila y otra bolsa y está esperando que el semáforo le indique que puede pasar. Por supuesto, muchas personas se movilizan en motocicleta porque es una gran ciudad y es importante también utilizar motocicleta. Aunque claro, puede ser un poco peligroso a veces, porque si tú tienes un accidente en motocicleta, recibirás muchos golpes y posiblemente hasta la muerte. Este medio de transporte no es tan seguro, pero sí es muy práctico, muy práctico. Bueno, esta fue nuestra pequeña visita a un monumento muy importante para los argentinos como lo es el Obelisco y la Plaza de la República en Buenos Aires. Si tú quieres conocer más lugares, más ciudades y lugares bonitos de Latinoamérica, puedes escribirme en los comentarios cuál ciudad te gustaría que visitáramos de manera virtual en nuestro próximo recorrido. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción.
Muchas gracias y hasta la próxima.